Empezamos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea señala nuevos indicios sobre el incendio de la Contraloría General del Estado que podrían sugerir que detrás de los hechos estuvo la estructura criminal encargada de desaparecer glosas. Fue durante las protestas de octubre del 2019 cuando incendiaron el edificio de la Contraloría General del Estado. Pronto se conoció que directamente quemaron varios pisos donde había información sensible respecto de exámenes e informes de Contraloría. Sin embargo, el contralor subrogante Pablo Celi, hoy procesado por delincuencia organizada en el caso Las Torres, aseguró que nada se perdió. Que la destrucción de la Contraloría no ha tenido lugar. Pero ahora, con la investigación que inició la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, se conoce nueva información. La Contralora encargada desmiente al contralor Celi. No existe información digitalizada hasta el año 2015. Desvanecieron glosas en forma ilegal. Según él, son claras las primeras conclusiones que indican un interés por desaparecer pruebas y glosas. Una acción premeditada, aprovechándose una movilización social legítima de delincuentes interesados en quemar evidencia en la que no podían justificar cómo desvanecieron glosas que estaban confirmadas. ¿Por qué solamente en pisos donde reposan archivos en áreas críticas de Contraloría General del Estado? Esa documentación anterior a 2015, en su mayoría, probablemente fue quemada. Así, relaciona y recuerda Fernando Villavicencio que esto fue parte del modus operandi de una red encargada de eliminar glosas, como confirma lo investigado en el caso Las Torres. Estos funcionarios de la Contraloría que han cobrado sobornos para desvanecer las glosas, es decir, estamos hablando de una estructura criminal. Villavicencio explica además que se desvanecieron 4.170 glosas que suman un perjuicio al Estado de 844 millones de dólares. Los legisladores entregarán la información a la Fiscalía y piden a la presidenta de la Asamblea seguir el tratamiento en el órgano legislativo. Anuncian que promoverán urgentemente reformas a la ley orgánica de la Contraloría. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El contralor Pablo Celi continuará preso mientras dure el proceso en su contra por el delito de delincuencia organizada. Luego de 5 horas de audiencia, el Tribunal de la Corte rechazó el habeas corpus solicitado. Daniela Valencia informa. Tras determinar que la inconformidad de las partes no puede ser usado como un argumento de vulneración de derechos, el Tribunal de lo Laboral, compuesto por los jueces Caterine Muñoz, Alejandro Arteaga y María Mier, resolvió rechazar por unanimidad el habeas corpus presentado por la defensa del contralor Pablo Celi, con lo que pretendían obtener medidas sustitutivas a la prisión preventiva. En esta resolución, el tribunal también determinó que se debe garantizar el acceso a la salud del contralor, con ello el acceso a los medicamentos que requiera. Estamos inconformes con el dictamen del habeas corpus, puesto que en audiencia se demostró que han existido vulneraciones a los derechos constitucionales del doctor Pablo Celi. Se lo está tratando de una forma discriminatoria. No se le puede privar a una persona de la libertad solamente por la magnitud de la pena y tampoco por sus características personales. Según la defensa del contralor Pablo Celi, apelarán a esta decisión. Además, están a la espera de que se desarrolle la audiencia de revocatoria a la prisión preventiva el próximo lunes 21 de junio. Celi forma parte de los 13 procesados a los que Fiscalía los acusa del delito de delincuencia organizada, pues habrían formado parte de una red de corrupción que solicitó 13 millones en coimas a empresas contratistas con Petroecuador para el desvanecimiento de glosas y la agilización del pago de planillas. La remoción del vocal de la Judicatura Fausto Murillo se trató en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Los vocales de mayoría que tomaron esta decisión tuvieron que contestar las preguntas de los legisladores sobre la legalidad de esta remoción. La sesión número 5 de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional empezó pasadas las 9 de la mañana. En ella, los 4 consejeros de Participación Ciudadana que votaron por la remoción del vocal de la Judicatura Fausto Murillo explicaron sus argumentos. Se refirieron al oficio que envió el nuevo ministro del Trabajo, Patricio Donoso, donde se concluye que el removido vocal no tiene impedimentos para ejercer ese cargo en la Judicatura. No nos pide que reveamos la resolución tomada, únicamente
nos pone en conocimiento que no existe ningún impedimento. Sin embargo, les invito a que revisen la validación de registro de prohibición legal para ejercer cargo público. Sigue apareciendo el impedimento legal. Añadieron que el tema también ha sido tratado por la justicia y que en los tribunales se ha resuelto de momento que los derechos de Murillo no fueron vulnerados. Insisten en que se actuó en derecho. La remoción sí está estipulada dentro de la Ley Orgánica del Servicio Público y le corresponde única y exclusivamente al ente nominador. ¿Quién es el ente nominador según la Constitución de la República del Ecuador? A todas las autoridades establecidas en el 207, 208 y 209 es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como contraparte, el consejero Hernán Ulloa, quien votó en contra de la remoción, también expuso su postura. Tenemos el llamado candado otorgado por el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional. No ostenta las competencias extraordinarias que el régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social otorgó al Consejo Transitorio. Por tal razón, no goza de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio en ejercicio de aquellas. Tras la sesión que duró aproximadamente 2 horas, se resolvió llamar al ministro del Trabajo, Patricio Donoso, a su predecesor Andrés Isch, a la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, al procurador general del Estado, Íñigo Salvador, y también al propio Fausto Murillo. Ellos deberán acudir a una próxima sesión de la Comisión de Justicia para exponer sus argumentos sobre una decisión calificada como controversial. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y hasta este jueves, la Secretaría del Consejo Metropolitano de Quito deberá remitir el expediente original, íntegro y completo del proceso de remoción del alcalde Jorge Yunda al Tribunal Contencioso Electoral. Así lo determinó este organismo tras haber recibido la documentación estructurada de forma incorrecta. Este fue el ambiente en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral durante las primeras horas de este miércoles. Ciudadanos tanto a favor como en contra del alcalde Jorge Yunda pidiendo que el organismo se pronuncie con celeridad, pues luego de 13 días de su remoción esperan una respuesta para la capital de los ecuatorianos. Sin embargo, esta decisión que podría ratificar o anular la remoción del burgomaestre aún está lejos de llegar. En un documento de 6 páginas, el Tribunal Contencioso Electoral establece que las 10 carpetas color negro remitidas por el Consejo de Quito el viernes 11 de junio contienen una foliatura que no resulta coherente ni lógica en su secuencia y estructura, por lo que otorga 2 días más para que se remita el expediente original, íntegro, completo, foliado en forma secuencial y ordenado de manera cronológica desde la fecha más antigua a la más reciente. Ante esta solicitud, la secretaria general del Consejo Metropolitano de Quito, Damaris Ortiz, se muestra sorprendida, pues asegura que el expediente fue revisado por las partes interesadas. El día viernes estuvo aquí la parte denunciante, la asesora del presidente de la comisión de mesa, el concejal vicealcalde Santiago Guarderas. Nosotros tenemos previsto enviarlo a más tardar mañana al mediodía. Hasta que esta documentación no llegue al tribunal, el juez sustanciador de la causa y presidente de la entidad, Arturo Cabrera, no podrá admitir a trámite el pedido de consulta realizado por la defensa del alcalde. Es decir, aún no empezarían a correr los 10 días para que el tribunal emita su dictamen. Me parece sospechoso y me parece preocupante que se hagan las cosas de esa manera tan desprolija, justamente cuando es un proceso tan delicado sobre el cual ha habido un pronunciamiento claro del Consejo Metropolitano. La madrugada del jueves 3 de junio, el Consejo Metropolitano resolvió la remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda. En total fueron 14 votos a favor, 6 abstenciones y 1 voto en contra. El documento que envió el alcalde al TCE contiene 4 observaciones al proceso de su remoción. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Hasta el momento, el 90% de los docentes del país ha sido vacunado, según el Ministerio de Salud. Este fin de semana se cumplirá la vacunación de la primera dosis rezagada a maestros. Mientras tanto, el Ministerio de Educación ha recibido 5.000 solicitudes de instituciones para regresar a la presencialidad.
El viceministro de Salud acudió a la Comisión de Educación de la Asamblea para referirse al plan de vacunación de los docentes. Hasta el momento, 209.454 han recibido la primera dosis y 64.790 docentes han completado la vacunación, principalmente en las zonas rurales, aunque están pendientes de las 2 dosis 28.565 personas. El fin de semana pasado y este fin de semana hemos programado vacunar porque no estuvieron en los listados, porque fueron renuentes. Se ha vacunado a conserjes, se ha vacunado personal de departamentos de consejería estudiantil y a personal administrativo. Además, el viceministro asegura que se tienen listas las segundas dosis para los que faltan. Están reservadas las vacunas AstraZeneca para los docentes. No se van a utilizar, así tengamos el tiempo para hacerlo. La ministra de Educación, por su lado, informó sobre el proceso de retorno a clases presenciales. 1.429 instituciones han sido autorizadas para el regreso, es decir, 46.598 estudiantes y 6.243 docentes. Dijo además que han recibido más solicitudes de instituciones para sumarse al regreso a clases presenciales. Más de 15.000 planes que han sido entregados al Ministerio de Educación. Admitió que existen instituciones que sus infraestructuras no están en buenas condiciones. 1.953 que están en mal estado y 81 que están en situación de deterioro. El deterioro implica y necesita una intervención mayor. Solamente se autoriza aquellas que tienen las condiciones mínimas indispensables, infraestructura y de saneamiento. Por tal razón habrá una inversión de $4,4 millones en materiales de aseo, servicios de fumigación, desinfección y limpieza de instalaciones, especialmente al sistema público. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 40 millones de vacunas contra el coronavirus ha negociado Ecuador hasta ahora y se espera lleguen hasta finales de año. Según Carlos Cueva, asesor del plan de vacunación, estaría cubierto un 130% de la población, pensando incluso en una tercera dosis. Una vacunación masiva empezaría en agosto. Las negociaciones para conseguir más vacunas contra el coronavirus no se detienen. Este miércoles, en el espacio Los Desayunos de 24 horas, el asesor del plan de vacunación, Carlos Cueva, confirmó que Ecuador ha pactado 40 millones de vacunas, suficientes para inmunizar a todo el país e incluso aplicar una tercera dosis. Le dijera que estaría cubierto un 130% de la población, pensando en justamente cubrir algo adicional de lo que pensamos va a ocurrir, tal vez una tercera dosis. Pero eso tendría que definirlo técnicamente el área del Ministerio de Salud. Hasta ahora Ecuador ha recibido vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Aprobó la importación de la Sputnik V y CanSino. De esta última llegarían 3 millones de dosis en las próximas semanas. Está conversando con Rusia, se ha firmado inclusive un preacuerdo. Hay posibilidades de que nos entreguen 2 millones de vacunas en los próximos, en julio y agosto. Eso queremos confirmarlo. Pero con Johnson aún no tenemos cerrado un acuerdo. Creo que ellos pedían una garantía especial y eso no se podía. Según cifras del gobierno, se ha inmunizado a poco más del 72% de la población de adultos mayores. Esta semana empezó ya la segunda fase y se incluye al personal de sectores estratégicos. Sin embargo, se reconoce que todavía se necesitan ultimar detalles para dar paso a la vacunación masiva que empezaría en agosto. Y uno de los problemas a solucionar es la poca o nula afluencia de personas a varios centros de vacunación. Estamos tratando de mejorar el proceso, que obviamente no sumaría nada ahora, pero que va a sumar muchísimo en agosto cuando haya que hacer una vacunación masiva. En esta segunda fase de vacunación, que durará hasta el 18 de julio, el gobierno inmunizará a personas de 50 a 64 años, jóvenes con enfermedades catastróficas mayores al 50% y mujeres embarazadas. Joana Ramos, 24 horas. A propósito, hoy llegaron al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito 500.000 dosis de vacunas Coronavac de la farmacéutica china Sinovac. Con este cargamento, el Ecuador acumula 4.811.469 dosis anti-COVID para el plan masivo de vacunación. El programa del gobierno de inmunización se encuentra en el arranque de la fase 2, que prevé inocular de manera programada a los ciudadanos de entre 50 y 64 años de edad. De acuerdo al Ministerio de Salud, hasta la fecha hay más de 3 millones de dosis aplicadas.
El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, y el gobernador de Manabí, Juan Francisco Núñez, recorrieron los hospitales Napoleón Dávila, Córdoba, y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Chone, provincia de Manabí, con el propósito de verificar la atención a los pacientes y además conocer las necesidades de los médicos y usuarios. Este recorrido fue sorpresivo. Varios pacientes aprovecharon para indicar que aún hay escasez de ciertos medicamentos y reactivos, por lo que deben comprarlos fuera de los sanatorios de la red de salud pública. Hablamos de reactivación. La venta de autos en el país se ha recuperado con relación al año pasado. En lo que va del 2021 se han vendido más de 40.000 vehículos, lo que indica una recuperación acelerada de las ventas. El desplome en ventas que sufrió el mercado automotor durante el año 2020 con pandemia y confinamiento comienza una importante recuperación. Según el director técnico de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, las ventas han incrementado en un importante número, aunque todavía está por debajo de las cifras del 2019. La recuperación bastante acelerada de las ventas con respecto al año pasado, donde teníamos ventas que realmente cayeron por debajo inclusive de las 1.000 unidades mensuales, 16% por debajo de las unidades que se vendían en el año 2019, antes de la pandemia. En lo que va del año se han vendido 44.152 unidades. Nos ponen un 65% por encima de los 5 primeros meses del año anterior. Los vehículos más vendidos son los livianos y SUVs, es decir, todoterreno, y especialmente los autos de origen chino. Ha habido un 31% de incremento progresivo desde hace 2 años en este segmento. Según explica el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, la recuperación en ventas del sector responde a varios factores, pero principalmente... Confianza, María Gracia. Sin duda, cuando generamos confianza, el sector de los vehículos, al igual que la vivienda, está asociado con la confianza que las personas tienen en endeudarse, en invertir. Esa es una señal clara de que efectivamente estamos de una manera gradual reactivándonos. Esto ayuda además a la cadena productiva y a la recuperación económica del país, pero consideran que es necesario dar más pasos. El crédito es importante. La reforma tributaria, la reforma laboral sin duda son fundamentales, pero es crítico el que tengamos ya un proyecto de reactivación económica, y dentro de ese esquema de reactivación económica es el poder dar oxígeno a los sectores más afectados. Una adecuada política de apertura permitirá un mayor acceso a más productos y a mejor precio. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Venezolanos en condición migratoria irregular tienen altas expectativas sobre la posibilidad de legalizar su situación tras el anuncio del presidente Lasso. El último intento de regularizarlos, promovido por el gobierno de Lenín Moreno, no funcionó por la cantidad de documentos que les exigían a los extranjeros. Lisbeth, Frederick, Milángela y el bebé de la familia permanecen en un albergue en Guayaquil. Ninguno tiene pasaporte, pero sí unas ganas gigantes de continuar con su vida y hacer de Ecuador su hogar. ¿Cómo llegaron? Con la cédula de identidad solamente. ¿El pasaporte? No. Yo tengo el pasaporte, pero lo tengo vencido, pero no lo dejé porque estaba vencido. Francisco, de 20 años, su hermano de 17 y José, de 30, son recién llegados con las mismas aspiraciones. ¿Qué quisiera encontrar en Ecuador? Pues trabajo. Ellos también entraron a Ecuador por caminos irregulares. Tenemos la cédula y eso, pero obviamente por trocha, porque ahorita no están trabajando en la frontera. Son venezolanos en condición migratoria irregular, quienes ven en el anuncio del presidente Guillermo Lasso de regularizarlos una oportunidad. Nos ayudaría mucho a que nos ayudaría a conseguir trabajo, bueno, más que todo a mi esposo. Desde el gobierno de Lasso incluso hablan de incluirlos en la economía. Corpey en este momento maneja un proyecto que no solamente es para tema de migrantes nuestros, pero para el tema de la incorporación de la migración venezolana al sector productivo, al económico del país. Según la organización Venezuela en Ecuador, alrededor de 470.000 ciudadanos venezolanos viven en nuestro país. Datos de la Cancillería reflejan que solo 222.000 tienen algún tipo de visado. Este jueves el presidente Guillermo Lasso participará en la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, que se desarrollará de modo virtual desde Canadá en colaboración con ACNUR y también con la Organización Internacional para Migrantes. La Cancillería ya tiene una hoja de ruta para el proceso de regularización que será por fases, aunque aún no se conocen los parámetros bajo los que se lo realizará. Y es que en el 2020 el gobierno de Lenín Moreno ya ofreció una visa humanitaria llamada la visa Beru.
donde se les pidió como requisito a los extranjeros presentar el pasaporte. La mayoría de ellos viaja sin ese documento, pues en ese país no se lo expide con facilidad. Se separa del pasaporte, pero no tenía la plata para pagar para el pasaporte, pues. Quienes están en condición irregular y no tienen pasaporte, la mayoría, esperan que esta vez sí se los incluya. Dayana Monroy, 24 horas. Las noticias. El presidente de la República, Guillermo Lasso, inauguró de forma simultánea 14 puntos de conectividad a Internet en sectores que no contaban con el servicio. Ocurrió en la provincia de Sucumbíos. El acto se realizó en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. El primer mandatario arribó acompañado por la presidenta de la Asamblea Nacional y la ministra de Telecomunicaciones. Con la inauguración de hoy ya sumarían 54 los puntos de conectividad entregados por el gobierno a las regiones Costa, Sierra y Amazonía, principalmente a parroquias que antes no tenían acceso a Internet. Tenemos grandes metas y oportunidades para el nuevo Ecuador del encuentro en varios sectores, entre ellos la conectividad y el acceso a nuevas tecnologías. Por eso anunciamos que a partir de hoy 14 parroquias se suman a las 40 donde ya mejoramos su conectividad. La inversión del proyecto de conectividad es de 11 millones de dólares. Para la ministra de Telecomunicaciones, el acceso a Internet es un derecho de la población, principalmente de los sectores rurales donde la señal 3G y 4G era escasa. Considera que ahora ya podrán acceder al servicio de Internet para actividades de telemedicina y teleeducación. Nuestra labor primordial es brindar facilidades de acceso a las tecnologías para mejorar y conectar a los ciudadanos, pero de nuevo como una oportunidad y como una herramienta. En el evento que coincidió con los 42 años de cantonización de Lago Agrio, el alcalde Abraham Freire hizo la entrega de las llaves de la ciudad al primer mandatario Guillermo Lasso. En Sucumbíos, Juan Carlos Apolo, 24 horas. Entre escándalos por actos de corrupción y cuestionamientos por el acaparamiento del mercado, el Ejecutivo dispuso la liquidación del estatal Seguro Sucre. Según cifras de la Federación de Empresas de Seguros, hasta mayo de 2021, esta compañía acumula pérdidas por más de 15 millones de dólares. El ascenso de Seguro Sucre empezó en 2008 y se consolidó en 2013, cuando se convirtió en la compañía de seguros con más primas netas emitidas en el país. Éxito atribuido a que desde el gobierno se allanó el camino para que todos los contratos públicos de seguros se realicen con esta compañía de propiedad estatal. Patricio Salas es el secretario ejecutivo de la Federación de Empresas de Seguros. Básicamente lo que se hizo fue eliminar la competencia. Era un camino no adecuado porque no favorecía los intereses de quien contrata el seguro, sino más bien ciertos intereses de los que ofrecen el seguro. Sin embargo, entre 2019 y 2021 la participación de Seguro Sucre en el mercado ha caído 4 puntos, pasando de 18 a 14%. Pero se ha mantenido en primer lugar. Durante el gobierno anterior se permitió que las entidades públicas adquieran los servicios de otras compañías aseguradoras. Pero Sala sostiene que en algunas licitaciones se continuaba solicitando requisitos que solo cumplía la aseguradora estatal. Todavía existían rezagos de ciertos privilegios y habían términos de referencia que a nuestro criterio no tenían un sustento técnico. No obstante, explica que los años dorados han quedado atrás, pues entre enero y mayo, según información de esta federación, Seguro Sucre registra pérdidas por 15,8 millones de dólares, casi el doble que las pérdidas acumuladas en 2020. Hoy Seguro Sucre ha entrado en liquidación por decreto ejecutivo. El presidente Guillermo Lasso dice además que hay otras razones que motivaron esta decisión. Seguro Sucre ha sido un foco de corrupción de los últimos 14 años, alrededor de la cual hay actos de corrupción que inclusive están siendo castigados en el estado de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Se refiere a la sentencia que recibió en Estados Unidos Juan Javier Rivas Domenech, expresidente del directorio de Seguro Sucre, quien se declaró culpable de haber recibido cerca de 5 millones de dólares en sobornos, a cambio de ayudar a compañías de reaseguros a mantener contratos con la aseguradora estatal y conseguir nuevos. Como parte de esta misma red,
En Ecuador, José Luis Romo Rosales, exgerente de esa compañía, y su esposa son procesados en un juicio que se reinstalará el próximo 2 de julio. Más de un año después de sus detenciones, aún no hay sentencia. Atendiendo la disposición del presidente Lasso, la Corporación Financiera Nacional, accionista de Sucre, informó este miércoles que cumplirá con la liquidación de la estatal de seguros y que informará oportunamente las decisiones que se vayan tomando. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Expertos del Instituto Geofísico señalan que el enjambre sísmico que se vive frente a las costas de Manabí podría continuar. Sin embargo, se avisora que los movimientos sean de baja magnitud y no causen daños, por lo que llaman a la calma a la ciudadanía. La tarde de este miércoles, el COE provincial de Manabí se reunió para tomar medidas de prevención frente al enjambre sísmico que está ocurriendo frente a sus costas. En la cita, se indicó que se actualizarán los planes de preparación y respuesta ante sismos. Enjambre sísmico se le llama a la serie de sismos que se concentran en una zona específica y ocurren en un rango de tiempo definido. Pero ¿por qué ocurre ahora frente a las costas de Puerto López? Es producido por una falla que se ha activado, que es la falla del Cabo de San Lorenzo. En esta zona hemos visto enjambres varias veces, ¿sí? Es una actividad bastante frecuente en esta zona. Este acontecimiento ocurre desde el 1 de junio y a la fecha se han dado 119 movimientos telúricos. Esa actividad ha continuado esta semana. El 14, 3 eventos. El 15, 23 y el 16 serían ya los 26. Este miércoles los sismos han seguido. Se han registrado durante la mañana y tarde, todos frente a las costas, en el mar, y no llegan a los 4 grados de magnitud. Sin embargo, el movimiento telúrico de magnitud 5.2 ocurrido la tarde del martes sí preocupó a los manabitas. Sí, estamos un poco asustados por lo que está ocurriendo. Ya son algunos temblores que ha habido. Habían vecinos que hasta tarde, a la hora de la madrugada, andaban todavía caminando porque preocupados, pues, ¿no? En este marco, desde el Instituto Geofísico se llama la calma, pues los estudios señalan que el escenario más probable es que aunque los sismos continúen, serán de baja magnitud, algunos imperceptibles y sin dejar daños. Como no son sismos muy grandes y son costa afuera, no esperaríamos que causen daños en las estructuras, ¿sí? Hasta ahora el enjambre sísmico no ha dejado afectaciones estructurales. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Seguimos, amigos. Mientras llegan más dosis de vacunas al país, el gobierno continuará aplicándolas a la población de mayor riesgo, es decir, que la población pediátrica se vacunará en los últimos meses del año. Además, la ministra de Salud recordó que todas las vacunas adquiridas por el gobierno son seguras para la población. La ministra de Salud asegura que están garantizadas las segundas dosis para todas las personas que recibieron la primera, aun quienes fueron inoculados en el anterior gobierno sin estar dentro del plan estratégico. Nosotros, como ya tenemos este plan estratégico dirigido a disminuir la morbilidad y la mortalidad, pues tenemos que dirigir esas dosis hacia la población prioritaria. Y dice que continuarán así, vacunando primero a la población en edades y condiciones de mayor riesgo. En este sentido, la población pediátrica no está aún considerada. Nosotros iremos programando la vacunación de los niños en los últimos meses del año. Esto lo ve apropiado el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Está haciendo un proceso escalonado. En este momento empezamos con las personas de 50 a 65 años de edad, a las personas de 19 a 50 años también que tengan enfermedades catastróficas o discapacidades más del 50%, incapacidad más del 50%. La ministra recordó también que es importante evitar las autoconvocatorias que no ayudan al plan de vacunación. Producen desorden, eviten esas autoconvocatorias porque el momento que nosotros no cumplimos el plan estratégico de vacunación, no vamos a lograr los objetivos. Los objetivos son justamente eso, parar la mortalidad, disminuir la morbilidad grave y poder reactivar el país. Un proceso tiene que estar ordenado en la vacunación. El número de vacunas es el suficiente para las personas que han sido convocadas. Y en este sentido reconoció la titular de la cartera de Estado que existió desorganización durante la vacunación del anterior gobierno. En los últimos días del gobierno anterior se hizo vacunaciones sin seguir un plan estratégico, o sea, no por prioridades poblacionales. Fue un poco complicado al principio poder empatar
de un desorden y volverlo orden. Tras corregir estos problemas, miran hacia adelante para que el plan de vacunación cumpla con su objetivo de 9 millones de vacunados en 100 días. Arreglan la logística a medida que llegan dosis. Avanzan negociaciones para la adquisición de vacunas a otras casas farmacéuticas y además analizan opciones, pues ha habido interés en montar una fábrica de vacunas en el país. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de vacunar a mujeres embarazadas y prevenir de esta forma las complicaciones a raíz de la COVID-19. Este grupo poblacional ha sido totalmente vulnerable a enfermar gravemente por COVID-19. Hay datos ya sobre Nueva Zelanda y Australia que están vacunando embarazadas de forma totalmente rutinaria en cualquier etapa del embarazo. Lo mismo hace un par de semanas ha empezado en el Ecuador. Esta actualización se da en respuesta al Consejo de Vacunación, que ha dicho que la vacunación en mujeres embarazadas es totalmente beneficiosa en relación al riesgo de vacunarse. Obviamente sabemos que las mujeres con COVID-19 tienen más riesgo de morir si es que se compara con una mujer de la misma edad que no está embarazada. Esta comparación se la ha hecho en todo el mundo, inclusive en el Ecuador. Hemos visto que mujeres de más de 29 años embarazadas versus mujeres de la misma edad no embarazadas, pues el riesgo de que una mujer embarazada vaya al hospital o fallezca es inclusive hasta 400 veces mayor que una mujer no embarazada, especialmente en aquellas madres que tienen más de 40 años de edad, es decir, madres que están en su última etapa de capacidad de embarazo. Es importante que ustedes entiendan que durante el embarazo se puede proteger también al niño que está en etapa de gestación. Lo mismo sucedería en mujeres que han acabado de dar a luz y que obviamente su niño puede lactar la leche que contendría anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Obviamente los anticuerpos que se ha generado en la madre en respuesta a la vacunación. Este tipo de inmunidad se llama inmunidad pasiva y todos estos anticuerpos que se producen en la madre pueden pasar por la leche materna al niño. El niño ingiere los anticuerpos, los IgA, y estos anticuerpos están patrullando en el cuerpo del niño durante semanas o inclusive meses. Esa es la famosa inmunidad pasiva, que no genera respuesta de memoria, pero que protege al lactante. Obviamente sabemos que las vacunas históricamente en embarazadas no han demostrado tener efectos secundarios. Hay experiencia con vacunas de todo tipo. La vacuna contra el tétanos, la vacuna contra otras infecciones antes de la pandemia que se han puesto y que en ningún caso se ha demostrado que causan daño o a la madre o al niño. Por lo tanto, mujeres embarazadas en el Ecuador, vacúnense con la vacuna que tengan, con la vacuna que haya. Todas las vacunas son iguales y todas previenen muerte, especialmente ustedes que están embarazadas. Así que no estén esperando que les pongan una u otra vacuna, sino la vacuna que se les asigne. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud. Por tu Salud.